Soy Joaquim Sarquella-Geli, soy médico andrólogo, trabajo en el servicio de andrología de la Fundación Puigverd de Barcelona. ¿Qué es la enfermedad de la Peyronie? La enfermedad de la Peyronie es un proceso de fibrosis de las cubiertas de los cuerpos cavernosos del pene, no de dentro del pene, sino de las cubiertas de estos cuerpos cavernosos, que lo que producen es una retracción de este tejido y una consecuente curvatura del pene cuando hay erección. Es una enfermedad que describió un médico francés, Messier de la Peyronie, en el siglo XVIII, y desde el siglo XVIII hasta ahora aún no sabemos el motivo por el cual ocurre. La causa es desconocida, no es peligroso, no es tumoral, no es infeccioso, pero el origen de por qué ocurre esta fibrosis, esta cicatriz en estos cuerpos cavernosos es desconocido. Y esto es un inconveniente a la hora de plantear tratamientos eficaces. En caso de sospecha de la enfermedad de la Peyronie, ¿a qué especialidad médica debo acudir? Lo más habitual es que el andrólogo trate estos casos. El andrólogo es el experto en la evaluación y tratamiento de las enfermedades del aparato genital masculino, tanto en el aspecto reproductivo como en el aspecto sexual. Y dentro de este aspecto sexual, los problemas de erección, los problemas de otras disfunciones sexuales y además la enfermedad de Peyronie, que conlleva todos estos problemas también. Por tanto, el andrólogo, habitualmente proveniente del campo de la urología, pero también de otros campos, sería el experto adecuado para este tratamiento. ¿Es una enfermedad frecuente? Hasta la actualidad se creía que era una enfermedad en un 2% más o menos de los hombres. Por tanto, no es muy frecuente, o se pensaba que no era muy frecuente, aunque existe esta situación. A raíz de dar mayor visibilidad a esta enfermedad, han ido apareciendo mayor número de pacientes que consultan y ahora las tasas de incidencia, es decir, la cantidad de pacientes o de hombres que pueden padecer la enfermedad de Peyronie, pues se acerca al 10% de la población masculina, que no es poco. Es cierto que esto no ocurre en edades infantiles ni en edades juveniles, digamos, pero sí que hasta ahora se creía que era una enfermedad a partir de los 60 años de edad y no es cierto. Tenemos pacientes en nuestro servicio de andrología, la Fundación Puigverd, donde nos consultan pues, con 25, 26 años con enfermedad de Peyronie y todo el rango de edades, hasta 50, 60, 70 años. Lo que sí es cierto es que no todos los Peyronies van a terminar operándose, ni mucho menos. Afortunadamente hay casos donde la curvatura es mínima o es menor y no va a pasar de ahí, pero sí que un porcentaje del 20% más o menos será tributario de cirugía y por tanto la promoción, digamos, el poner a plano, exponer esta posibilidad de que existe esta situación, esta enfermedad, que no nos gusta mucho hablar de enfermedad porque afortunadamente no es, como digo, peligroso, pero sí que influye mucho en la calidad de vida de los pacientes, pues el exponer que existe esto hace que la gente pueda consultar más. No solo los pacientes, sino nuestros colegas, por ejemplo, en medicina primaria o nuestros colegas en urología que quizá no están tan habituados a ver este tipo de paciente, este tipo de patología, y que sepan que cuando un paciente les consulta por un cierto dolor al tener una erección o directamente por una curvatura, sepan que pueden derivarlo al andrólogo, a alguien dedicado, experto en esta entidad, en esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de la Peyronie? El diagnóstico es clínico. No hay ninguna prueba de imagen o analítica que sea suficientemente potente como para suplir el diagnóstico clínico. La enfermedad de Peyronie la diagnosticas por lo que te cuenta el paciente, las características de qué le ocurre, más la exploración física del pene, donde puedes notar en esta exploración física la fibrosis que puede producir esta enfermedad en forma de engrosamiento de una parte del pene o en forma de algo que es bastante habitual, que llamamos placa de Peyronie. Es una especie de, incluso a veces como un hueso, que puede producirse en la superficie de los cuerpos cavernosos y que es lo que produce la retracción y curvatura del pene. El diagnóstico es clínico.
¿Cómo llegan a consulta estos pacientes? Es bastante variado, pero es verdad que llegan cuando ya la enfermedad lleva un tiempo evolucionando. Justamente por esto, porque hay incertidumbre, no saben qué hacer los pacientes, además es en una área un poco aún tabú, digamos, no es fácil manifestar a alguien que tiene un problema en el pene, no es tener un problema en la mano, por ejemplo, y digo en la mano porque hay una enfermedad, una fibrosis que se forma en el tendón de la mano que hace que se tuerza el dedo, se llama enfermedad de Dupuytren y los traumatólogos pues tratan esta enfermedad de Dupuytren. El proceso de formación de esta fibrosis del tendón de la mano es el mismo que produce la curvatura en el pene. Los traumatólogos tienen mucho más hábito en tratar Dupuytren, por cierto, tampoco con tratamientos curativos, porque es más fácil pues, consultar o es más habitual consultar, pero a nivel del pene también puede ocurrir. Por tanto, los pacientes llegan quizá cuando ya ha pasado un cierto tiempo de evolución, cuando están muy preocupados, están muy asustados y nuestra primera misión, como decía, es informarles de que pueden tranquilizarse, que hay opciones de mejoría de la situación, aunque no se pueda tratar etiológicamente. Lo habitual es que el paciente te refiera que empezó un día con molestias al tener una erección y que rápidamente se notó que el pene, cuando tenía una erección, se curvaba. Y esta situación a veces era progresiva, cada vez a más, hasta que tuvo que consultar y pedir pues, consejo a algún médico. ¿Qué recomendarías a los pacientes con la Peyronie? ¿Hay tratamientos? Desafortunadamente, tratamiento curativo no existe aún. Hay tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes o para mejorar la funcionalidad de este pene curvado, y hay tratamientos en función de la fase donde estemos. Como comentábamos, hay dos fases evolutivas de esta enfermedad de Peyronie, una fase inflamatoria o progresiva y una fase estable. En la fase inflamatoria lo que hay que hacer es primero informar al paciente, esto en todos los pacientes, cuando te llega un paciente con una posible enfermedad de Peyronie, lo primero que hay que hacer es informar al paciente de qué es lo que tiene, que es un proceso, lo que llamamos fibroconectivopatía, una fibrosis, una cicatriz en los tejidos del pene, que no es peligroso, que no hay que preocuparse más de lo debido, pero que tiene sus consecuencias. Y dentro de esta información hay que explicarles que los tratamientos que tenemos no son curativos, pero que podemos hacer algo. Y algo quiere decir, en la fase inflamatoria, algunos tratamientos empíricos, tratamientos que no están diseñados exactamente para esta enfermedad, pero que en los estudios básicos que se producen, que se realizan, pueden tener algún efecto antifibrótico. Es habitual en medicina utilizar fármacos diseñados para otra entidad que puedan tener un efecto colateral pero positivo para lo que buscas. En este sentido, pues hay algunos tratamientos farmacológicos que en esta fase inflamatoria se puede pues, utilizar, asumiendo que la eficacia no es muy elevada. Lo importante es ir identificando cuándo el paciente va a entrar en una fase estable de este proceso. Esto puede ocurrir al cabo de unos meses y, por tanto, hay que tener paciencia y transmitir esta paciencia al paciente, para eso se llama paciente, para asegurar que estemos en fase estable. Porque en esta fase estable, esto quiere decir que el proceso fibroso ya no avanza, no va a más, pero queda la consecuencia, que es la curvatura del pene, ahí los tratamientos farmacológicos ya no tienen sentido, no tienen efecto, pero los tratamientos quirúrgicos pueden mejorar la situación. Y dentro de estos tratamientos quirúrgicos hay tratamientos solo para corregir la curvatura y hay tratamientos que combinan la corrección de la curvatura con tratamientos de la disfunción eréctil si es el caso. Y dentro de estas posibilidades, el implante de una prótesis de pene es uno de estos casos. ¿La enfermedad de la Peyronie podría desencadenar disfunción eréctil? Sí, una de las características de la enfermedad de Peyronie es inicialmente en la fase inflamatoria, tiene dos fases esta enfermedad, una primera fase inflamatoria y luego una fase que llamamos estable. En esta fase inflamatoria, al principio del desarrollo de esta fibrosis, una de las características es que pueda doler el pene a la hora de tener erecciones y esto puede condicionar el que puedan alterarse las erecciones.
En la fase estable, en la fase donde este proceso ya no va a más, también puede condicionar el que haya problemas de erección por las características de esta fibrosis que no deja expandirse bien el pene. ¿Recomendarías una prótesis de pene en pacientes con la enfermedad de la Peyronie? Pues justamente es una de las opciones, no es la más frecuente, porque no siempre una enfermedad de Peyronie va asociada a una disfunción eréctil, pero cuando el paciente combina una curvatura del pene debido a una enfermedad de Peyronie con una disfunción eréctil donde los tratamientos farmacológicos no son eficaces, la indicación de una prótesis de pene es la indicación principal. Prótesis de pene que podemos combinar con cirugías de corrección de la curvatura, más o menos agresivas o más o menos complejas. Incluso hay, en algún caso muy especial, pacientes que aún sin tener problemas de erección, pero por la complejidad que tiene la curvatura que pueden llegar a tener o la deformación del pene, esté indicado colocar una prótesis de pene aunque no tengan problemas de erección. ¿Cómo es la cirugía en caso de haber la enfermedad de la Peyronie? En este caso, ¿se recomienda la cirugía directamente o hay otros tratamientos que también pueden resultar eficaces? Lo más importante de la enfermedad de Peyronie es contar, como siempre, con la opinión del paciente, en el sentido de que es el propio paciente el que tiene que decidir si le sale a cuenta, si le es favorable operarse o no. A igualdad de curvaturas que produce una enfermedad de Peyronie, algún paciente decidirá no operarse porque se puede adaptar con su pareja y no tener demasiados problemas para tener relaciones sexuales satisfactorias, y en cambio otros pacientes necesitarán imperiosamente corregir esta curvatura, mejorar esta curvatura. Por tanto, lo más importante es explicar bien al paciente lo que podemos hacer y que sea el propio paciente y su pareja, si es que tiene pareja, que decida en base a esta información. Si se decide tratar al paciente, como decía antes, las dos opciones principales, al final, cuando está en fase estable esta enfermedad, son dos opciones antagónicas, o es no hacer nada o operar el pene. No hacer nada, como digo, porque el paciente se adapta y no le es tan inconveniente, tiene la información, sabe, está más tranquilo, sabe que no tiene una enfermedad peligrosa, ni mucho menos, frente a la opción de corregir la curvatura del pene, que a día de hoy es la opción más eficaz. Se han intentado aplicar técnicas de otro tipo, extensores peneanos, sistemas de vacío, células madre, plasma rico en plaquetas y otras alternativas que a día de hoy, desafortunadamente, aún no tienen la suficiente comprobación, digamos, de fiabilidad para poderlas aplicar. Por tanto, en definitiva, el tratamiento quirúrgico será el que podemos aplicar con mayor eficiencia.